sé que te lo has preguntado, ¿nos gobernará en algún momento una inteligencia artificial? Y sobre todo, y lo más importante, quizás sería deseable que lo hiciese. Vamos a ver, la pregunta es muy pertinente porque en las elecciones que ganó Trump se presentó un candidato a las elecciones muy testimonial, pero muy significativo. La campaña era Watson for President. Bueno, Watson era el programa de inteligencia artificial estrella de IBM. Entonces lo que decía es, bueno, ¿y no sería más inteligente que nos gobernara un programa de inteligencia artificial que esté diseñado para gobernar una nación? ¿Qué ventajas tenía? Una ventaja era que podía manejar más información que cualquier presidente. Otra, que al carecer de emociones podía ser más objetivo y por lo tanto no se deja de llevar de furias, de odios, no sé qué. Bueno, entonces... El afán de poder, que no tendrá afán de poder, no será más incorruptible en ese sentido. Sería una máquina de resolver los problemas, que es en el fondo lo que todos queremos que hagan los políticos. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema es ¿y quién ha diseñado ese sistema? Porque claro, ese sistema le podía haber diseñado, por decirlo así, Roosevelt, le podía haber diseñado Jesucristo o le podía haber diseñado Hitler. ¿Y qué pasaba? Que entonces las decisiones iban a ser distintas. ¿Por qué? Porque no se trata, como te decía antes, solo de un conjunto de datos. La economía. Estos son los datos económicos. A partir de estos datos económicos, ¿qué hago con ellos? ¿Digo que debemos distribuir mejor? ¿O decimos que primero que cada empresa vaya a su aire y que las cosas ya se repartirán como sea? Eso se lo tenemos que decir. Los datos los puede buscar él. Los datos les damos toda la documentación oficial y tiene toda la documentación oficial del mundo, la tiene guardada. Bueno, pero luego le tenemos que decir qué conclusiones saca de esos datos que no sean numéricas. Ten en cuenta, en Francia, por ejemplo, a todo lo que nosotros llamamos allí digital, en Francia se llama lo numérico. De manera que cuando hablan de inteligencia artificial, pues dicen la inteligencia numérica. Es digital, es de dígitos al final. Exactamente, estamos diciendo lo mismo, sí. Pero a nosotros con lo digital ya parece que tiene... Sí, entidad propia. Entidad propia. No, es numérico. Es decir, cuando yo se lo explico a mis alumnos más jovencitos, decir, mirad, todo este lío, ¿sabéis por qué empezó? Pues por algo que todos los matemáticos elementales sabían, que cualquier cifra se puede escribir cogiendo como base pues un estándar u otro. Nosotros las escribimos en base 10. Y por eso al llegar a 10 empezamos otra cosa. Pero lo podemos también escribir todo en base 0, en base 2, es decir, que únicamente utilice el 0 y el 1. Entonces es fácil enseñarles. Vamos a ver cómo el 1728 lo podemos escribir solo con ceros y unos. Claro, te sale una relación muy larga, porque tienes que ir traduciendo, pero vamos, eso es fácil de aprender. Pero entonces, una vez que se recuperó esa idea de que cualquier número se podía escribir en base 0 y 1, eso tenía una aplicación práctica curiosa, que es que entonces cualquier número lo podías transmitir en un interruptor que tuviera dos posiciones, encendido y apagado, uno para el 1 y otro para el 0, y entonces solamente con ese movimiento podías transmitir cualquier número. Bueno, pero luego viene otra cosa, que es que cualquier información la puedo transmitir una relación de números. ¿Por qué? Bueno, en el momento que primero, la escrita era fácil. Cualquier palabra la pongo con un código numérico y entonces cualquier letra con un código numérico y entonces una palabra es un código numérico muy largo.
El problema está en que todo era muy largo y por eso necesitábamos que fueran sistemas que el interruptor fuera a toda pastilla. Pero bueno, el secreto ya estaba. El siguiente paso. Bueno, pero es que con la música podemos hacer igual. Si yo tengo un aparatito que me transforma cada nota en una serie de números, mando una serie de números y luego en el receptor que hagan el camino inverso. Una serie de números lo transforma en un sonido. Pues ya podemos transmitir la música. No, más, la imagen, claro. Yo cada una de las gradaciones de color la convierto en un número, divido cualquier plano en los píxeles y entonces una imagen se transforma en una serie de números, eso sí, interminable. Pero eso a la máquina no le importa. La máquina lo transmite muy rápido. Y de caramba, y todo esto es porque nos acordamos de que algo que era de elemental ya se había olvidado, que cualquier número se puede convertir en base 0,1. Y con eso, pues sí, pues esas son las maravillas de la inteligencia humana. El que de repente hace esas aplicaciones tan sumamente fastuosas.